tiene una clasificación funcional, según la New York Heart Association, lo clasifican en 4 grupos. La clase 1 es el paciente asintomático. La clase 2 es el paciente que tiene actividad física acostumbrada, pero que al realizar su actividad física acostumbrada presenta síntomas, como disnea, palpitaciones, angina, ¿no? La clase funcional 3 son aquellos pacientes que tienen la actividad física menor que la acostumbrada y tienen estos síntomas, como disnea, angina, palpitaciones. Y la clase 4 son los pacientes con ICC que tienen síntomas en reposo. ¿Y por qué es importante la clasificación, esta clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca? Porque nos permite determinar el pronóstico. Acá, por ejemplo, podemos ver cuál es la mortalidad anual de los pacientes que tienen clase 1 y clase 2. Estos pacientes tienen una mortalidad de 5% al año. Y los pacientes con clase funcional 4, como vemos en la diapositiva, tienen una mortalidad anual de 40 al 50%. Es decir, de cada 2, un paciente con insuficiencia cardíaca muere al año. La clasificación para prevenir la progresión de la insuficiencia cardíaca: la clase A sin insuficiencia cardíaca, sin cardiopatía, pero con factor de riesgo. Ejemplo, puede ser un paciente que tenga hipertensión, ¿no? La clase B tiene cardiopatía ya hipertensiva, pero tiene ICC asintomática. La clase C es el paciente que tiene cardiopatía, ¿no? En este caso hipertensiva, si tiene antecedente de hipertensión, y ya tiene insuficiencia cardíaca sintomática. Y la clase D es el paciente que tiene insuficiencia cardíaca terminal, con disnea en reposo, ¿no? Clase funcional 4. ¿Qué relación existe entre artritis reumatoide e insuficiencia cardíaca? Se han hecho una serie de estudios y se ha visto, por ejemplo, en este estudio de la Clínica Mayo, que se realizó en 1.100 pacientes mayores de 46 años, se encontró que el riesgo de insuficiencia cardíaca en pacientes con AR es el doble que el encontrado en la población general. Y esta predominancia de insuficiencia cardíaca en pacientes con AR se ha relacionado con la presencia de las citocinas características de la artritis reumatoide, ¿no? Factor de necrosis tumoral alfa, las interleucinas 2, que están frecuentemente elevadas, producen miocarditis de tipo eosinofílica, aumentando la prevalencia de ICC en pacientes con artritis reumatoide. ¿Qué relación existe entre anemia e insuficiencia cardíaca? Se han hecho diferentes estudios como este, que se realizó en 2011 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, y se encontró que la anemia apareció en el 29%. En general, se acepta que la prevalencia de la anemia en pacientes con insuficiencia cardíaca es de 30 a 50%. Y esta presencia de anemia está estrechamente relacionado con la clase funcional de la insuficiencia cardíaca. Los pacientes con clase 1 presentan anemia en un 9% y los pacientes con clase funcional 4, aproximadamente un 80% de ellos presentan anemia. Resolvemos la pregunta. La patología que no produce insuficiencia cardíaca congestiva es beriberi, sí, como revisamos anteriormente. Tirotoxicosis, sí produce cardiopatía. Artritis reumatoide también está relacionado con ICC, anemia crónica. En este caso, la patología que no produce insuficiencia cardíaca congestiva es la alternativa E, vasculopatías pulmonares. Muy bien. Al inicio habíamos mencionado las diferentes tipos de clasificación de la insuficiencia cardíaca. En este caso, la insuficiencia cardíaca puede ser aguda o crónica, y acá tenemos una clasificación de Forrester para la ICC aguda. Forrester clasifica en 4 grupos principales, teniendo en cuenta el
patrones hemodinámicos, tales como la insuficiencia cardíaca, el índice cardíaco y la presión en cuña pulmonar. El índice cardíaco normal varía de 2.6 a 4.2 litros por minuto por metro cuadrado y la presión en cuña pulmonar de 12 a 15 milímetros de mercurio. Tomando estos patrones hemodinámicos, Forester clasificó en el grupo 1 los pacientes que no tenían congestión y que tampoco tenían hipoperfusión. En el grupo 2, los pacientes que solo tenían congestión, es decir, tenían una presión de cuña capilar pulmonar elevada. En el grupo 3, los pacientes tenían solo hipoperfusión, es decir, el índice cardíaco estaba disminuido. Y en el grupo 4, que acá en este grupo se encuentra el shock cardiogénico, son pacientes con congestión pulmonar y con hipoperfusión. Y aquí tenemos, en el eje vertical, el índice cardíaco, el punto de corte es 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, y en el eje horizontal tenemos la presión en cuña pulmonar. Vemos los 4 grupos clasificados por Forester. En este caso nos interesa el grupo 4, que son los pacientes que tienen shock cardiogénico. Estos pacientes tienen hipoperfusión por disminución del índice cardíaco y tienen congestión pulmonar por aumento de la presión en cuña pulmonar. Por ello, en el tratamiento se usan vasodilatadores, nitroglicerina, nitroprusiato, y por otro lado, para mejorar el índice cardíaco debemos de utilizar inotrópicos tales como dobutamina, inhibidores de la fosfodiesterasa, mirrorinona, y vasopresores, fundamentalmente noradrenalina. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca para el grupo 4 de Forester, entonces, tenemos, si la presión arterial sistólica está disminuida moderadamente, podemos usar dobutamina, mirrorinona o neseritide, que es el péptido natriurético de tipo B. Y si la presión arterial sistólica está disminuida severamente, entonces tendremos que usar inotrópicos de tipo dopamina a una dosis de 5 a 20 microgramos por kilo por minuto y adrenalina a una dosis de 0.5 a 30 microgramos por minuto. El tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca en el estadio A va a estar dada fundamentalmente por los inhibidores ECA. En el estadio B y en la clase funcional 1 adicionaremos un beta bloqueador sumado a los inhibidores ECA. En la clase 2, estadio C, a esta dupla de tratamiento de los inhibidores ECA y beta bloqueadores tenemos que agregar los diuréticos distales, las tiazidas. En la clase 3-4, los diuréticos a usar son los de asa, furosemida. Tendremos que usar un antialdosterónico como la espironolactona, y los digitálicos tienen su indicación precisa en clase funcional 3 y 4. En el estadio D, la droga de elección es la dobutamina. Y acá tenemos los estudios. Por ejemplo, este es el estudio, el USC, realizado con el uso de carvedilol. Se estudió 1014 pacientes con una edad promedio de 58 años, con una clase funcional 2-4 y con una fracción de eyección del ventrículo menor de 35%. Y como observamos, la mortalidad total con esta droga, carvedilol, se ha disminuido en el 70%. Y en la mortalidad por muerte súbita se disminuye la mortalidad en aproximadamente el 55%. Estos otros estudios, el estudio CIBIS y el estudio MERIT, realizados con bisoprolol y metoprolol, también demostró disminuir la mortalidad total aproximadamente en el 70% y en el 60% con metoprolol. De manera que está confirmado la disminución de mortalidad con el uso de los beta bloqueadores. Y este es el estudio Copérnico, también con carvedilol, 2.289 pacientes,
¿no? Con una fracción de eyección menor de 25, con una edad promedio de 63 años, con un seguimiento a 10,4 meses y con dosis, empezando con dosis bajitas de 3,125 miligramos y progresivamente iban en aumento hasta 50 miligramos por día. Como vemos, se demuestra que la mortalidad ha sido disminuido en este grupo de pacientes aproximadamente al 70%.